unen todos. En Extra Radio comienza En Contexto. Extra Radio. Buenos días. Son las 10 de la mañana, 32 minutos. Muy buenos días de nuevo a toda la gente que escucha esta frecuencia de 92.3 FM, que nos sigue también a través de la televisión, en la señal de cable y en televisión abierta igual, y que nos acompaña siempre en cada edición de En Contexto, programa creado para hacer eso precisamente, entender muchos de los temas que abordamos, las noticias que ocurren en el país y muchas cosas del mundo, y comprenderlas con los analistas, con gente que nos ayuda a eso, a tener el contexto de lo que está pasando. Esa es la idea de este programa que va a partir de este momento y hasta las 12 del mediodía. ¿Cómo está Lorena? Muy buenos días de nuevo, qué bueno saludarla, ¿cómo vamos? Nuevamente, don Henry, el saludo para usted, para todos los que están conectados con nosotros en esta 10:32 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y aquí vamos a estarles informando, haciendo el repaso de lo que ha sido más destacado durante la mañana, que en realidad ha sido una mañana bastante tranquila. ¿Verdad que sí? Sí. Pues comparativamente. No lo llame. Es verdad, no lo llame. Temperatura sí muy alta, está muy caliente la mañana, se está sintiendo mucho calor en esta zona, aquí en la zona de Tibás, donde están ubicados los estudios del Grupo Extra, donde está la televisión, el periódico, donde está la radio, todo el equipo digital, esta gran empresa que se llama así, Grupo Extra, que se ve desde afuera, de la calle, el nombre del edificio donde estamos ubicados. Bienvenidos entonces, 10 de la mañana, 33 minutos, vamos a En Contexto. Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora, en tiempo real. Las 10 de la mañana, 33 minutos. Ha habido una reacción de parte de toda la clase política, de la gente, especialmente en la zona del Caribe, luego de la muerte de don Eduardo Cruxan. Eduardo. Siempre se me olvida el nombre Eduardo Newton. Eduardo Cruxan. Pues yo siempre, diputado Cruxan, toda la vida, que tuve oportunidad de entrevistarlo hace ya algunos años. Don Eduardo Cruxan, quien falleció en las últimas horas y que, digo, Lorena, la reacción de la gente y de sus seguidores y lógicamente de sus colegas ha sido muy notoria en la mañana. Yo creo, don Henry, que al final y al cabo, aunque hubieran sido diputados de oposición, aunque en su momento tuvieran discusión por diferentes temas, pues al final eran compañeros de trabajo. Entonces era parte de lo que tenían que compartir de ese día a día juntos, y pues el fallecimiento de una persona cercana en este sentido y pues tiende a conmover en general, en este caso a todo el sector legislativo, al sector político, inclusive pues el presidente Carlos Alvarado. Ya vamos a ir viendo también parte de los mensajes, mucho en la red social X, muchos tweets, ¿verdad? Que se han estado publicando en esta red social, así que ahí es donde se han dado a conocer. Ya vamos a ir viendo algunos de estos mensajes, porque sí, exdiputados, como les decía, aunque no fueran compañeros, exdiputados del PAC, exdiputados del Partido de Liberación Nacional, desde la misma red social de la Asamblea Legislativa se estaban compartiendo mensajes de condolencia. Inclusive una de las diputadas decía por ahí que era un gran bailarín. Sí, recuerdo en algún momento entrevista con algún colega en algún medio de comunicación, era una entrevista como un poco más tranquila, ¿verdad? Más sobre él, y lo recuerdo bailando, inclusive ahí están los mensajes, de hecho. Sí, de hecho podemos ponerlo con compañeros full para poder leer algunos comentarios, porque vale la pena. En el Caribe están preparando ya todas las actividades para despedirlo. Laura Guido, doña Silvia Hernández, que fue presidente también, dice que lamenta profundamente la desaparición del diputado. Roberto Thompson, el alcalde de Alajuela, que lamenta profundamente el fallecimiento también. Y el expresidente Carlos Alvarado, que usted hacía referencia. Thank you, Mr. Congressman. Caramba. Sí. Conmovido, dice él, por la muerte de don Eduardo, un verdadero caballero que como presidente del Congreso defendió la democracia con valentía. Esa frase, esa palabra es clave en la definición de don Eduardo, caballero. Un señor muy respetuoso, muy respetuoso.
También dice, bueno, ahí está incluso de Limón su Black tierra. Star, ajá, desde Limón inclusive. Paola Vega, también quien fuera diputada del Partido Acción Ciudadana. Laura Guido, pues también menciona que fue en tiempos de convulsión uno de los que más apoyó. Doña Silvia, que fue presidenta de la Silvia Asamblea Hernández, también. que también Sí. fuera en ese momento pues presidenta de la Asamblea. Así que varios mensajes donde se destacaba la figura de don Eduardo como un caballero. Yo creo que, Sí, que esa esa es una palabra buena también definición. es una buena definición, exactamente. Ahí Eso. veíamos entonces parte de las reacciones y pues comentarles que el lunes es cuando se va a hacer una capilla ardiente a la 1 de la tarde en la Asamblea Legislativa en el Salón Plenario del antiguo edificio. Ahí es donde se va a Hasta estar el haciendo. lunes. Sí, O sea, todo este tiempo estaría en Limón. posiblemente. Sí, De momento esa es la información que hemos podido recopilar, pero conversamos, de hecho, tuvimos contacto con Alexis Chacón. Él fue uno de los asesores de comunicación durante el tiempo de don Eduardo Cruikshank como diputado. Esto fue parte de lo que compartió. Trabajar con Eduardo Cruikshank para mí fue siempre muy retador. Acompañé a don Eduardo como asesor de comunicación los 4 años que él fue diputado y especialmente el año que él asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa en el año 2020 fue un reto bastante interesante. Nunca creímos los que trabajamos con él que sería un año pero tan complicado para el presidente de la Asamblea Legislativa. Don Eduardo asumió en medio de la pandemia, el momento más difícil de la pandemia fue cuando él asumió como presidente del Congreso. Además de eso, el país estaba en una crisis fiscal que demandaba acciones decididas de parte de los diputados. Habían protestas en todo el país, en San José habían protestas bastante fuertes en muchos puntos, incluyendo Casa Presidencial, y en algún momento hasta recuerdo que un grupo de gente fue a protestar frente al departamento donde vivía don Eduardo. Y además de eso, le tocó ser presidente en un año preelectoral y eso complicaba muchísimo las decisiones políticas. Sin embargo, creo que él mostró 2 características muy importantes: la paciencia y la experiencia política para asumir el reto que tenía por delante. Las 10 de la mañana, 39 minutos, y como lo dijimos muy temprano en la mañana, desde todo el equipo, toda la gente del Grupo Extra, nuestro mensaje de solidaridad con la familia, el abrazo solidario para toda su familia y todos sus seguidores. Las 10 de la mañana, 39 minutos. Hay otras noticias importantes esta mañana, Lorena y oyentes, porque hoy a partir de la 1:30 de la tarde, esta tarde, se inicia ya el debate contra un grupo criminal conocido como los Gary o los Gary. Cualquiera de las dos. En apariencia estaba involucrada esa banda en la adquisición, posesión, tráfico, almacenamiento, todo lo que tenía que ver con drogas, principalmente en la provincia de Cartago, en la zona de La Unión, San Pedro y en Quepos. Y también porque un hombre de apellido Campos, que está en la Reforma, que designó a su hermano como líder de la organización criminal, también está involucrado, y obviamente todo eso lo sabremos, repito, a partir de la 1:30 de la tarde, cuando comienza ya este debate contra esa banda criminal. ¿Qué más tenemos de noticias hoy? Balance de lo importante hasta el momento, 10:40. Otras situaciones que ha habido, bueno, desde el 1 de abril, los médicos neonatólogos del Hospital de la Mujer no van a estar realizando guardias y tiempo extraordinario, es decir, no van a laborar desde las 4 de la tarde y tampoco los fines de semana. Eso es una medida de presión ante la reincorporación del director médico José Miguel Villalobos, de quien tienen quejas sobre mala comunicación, toma de decisiones y en general la gestión que ha tenido en el Hospital de la Mujer, el Hospital Adolfo Carit. Así que desde el 1 de abril pues se estarán tomando estas medidas. Todavía falta un tiempo, así que esperaremos que se pueda llegar a pues algún buen diálogo y buena respuesta para los trabajadores de este centro médico. Además, 5 años, don Henry, ya del anuncio del primer caso de COVID-19, coronavirus, Sí. como se le SARS-CoV-2 también. Hoy hemos hablado Como se le bastante de decía, eso, sí. ¿verdad? Hoy en la mesa editorial también estábamos hablando, incluso recordando muchas cosas que son curiosas que se nos fueran. Incluso la carta
de permiso para usted poder transitar. Quizás se nos olvidó que todos tenemos que tener a mano una carta que nuestra empresa, que la empresa donde trabajábamos, nos autorizaba. A mí me pararon, a salir. yo creo que solo una vez, en algún momento que salí tarde de trabajar. A mí nunca en la calle. Tomé mi carta, soy legal. No me ando portando mal, ando trabajando. Las empresas le decían a uno, ahí está la carta y la puede portar mientras transite por las calles. Sí. Hoy recordábamos esas cosas precisamente, y un recuerdo también de un testimonio que muy temprano hoy, en Desde Buena Mañana, de Andrea Rodríguez Madrigal, que tuvimos precisamente recordando estos 5 años de pandemia. Yo perdí a mi mamá. Uh-huh. Mi mamá tenía 58 años, era muy joven. Sí. Y no tenía factores de riesgo, mi mamá no tenía enfermedades. Ok. Y el COVID se la llevó en 15 días. Estuvo una semana en la casa y luego, cayó internada. Uh-huh. Y murió un 14 de febrero. Híjole. En la UCI del Calderón Guardia. Es muy conmovedor, ¿verdad? Más Sí. todo lo que nos contaron los oyentes. Pero muy en los valiente, textos. ¿verdad? Sí, también. Muy fuerte. La gente que nos compartió hoy en el 7003-1234, 5 años después. También estuvo aquí en los estudios don Jim Batres, que es subdirector de operaciones de la Cruz Roja, testimonios y el trabajo de ellos que estuvieron en primera línea. Dentro de Cruz Roja, dicho sea de paso, ayer empezamos a rememorar varios compañeros. Tuvimos la pérdida de dos compañeros durante la pandemia. Bueno, eso también. Dos compañeros, eso es un hito en servicios de atención prehospitalaria, porque que solamente dos compañeros hayan fallecido, y los dos fueron por contaminación externa. Nunca se logró comprobar un nexo interno. Pero fue súper doloroso para todos nosotros, claro. Esas dos pérdidas que nos marcaron muchísimo. Entonces, digamos, el saber que teníamos los hospitales colapsados, saturados, tuvimos ambulancias esperando por horas con pacientes. El testimonio de quienes vivieron esto tan de cerca, que los soportaron tan de cerca por ser equipo, por ser parte de los organismos de socorro que no pueden quitarse, ¿verdad? Usted por lo menos si tiene la posibilidad de decir, a eso no voy, pues no va, pero un cruz rojista no. Es como el bombero, que tiene que estar ahí, también. Pase lo que pase, pues bueno, son personas como el médico, la enfermera, que tenían que estar poniéndole el pecho a semejante situación que estábamos viviendo en ese momento. Las 10 de la mañana, 44 minutos, y cerremos con algo positivo. Con algo positivo, bueno, varias cosas positivas también, pues que tenemos que comentar, y ya casi hacemos el repaso con la información internacional. De igual forma, Alemania, Costa Rica se va hasta Alemania porque, en los taxis, que aquí tenemos taxis rojos, por ahí también tenemos el videito. Ese video estaba buenísimo. Esto, sí, los taxis. Bellísimo. Como un blanco, color crema, más o menos, me parece que es el color del taxi allá en Alemania. Son taxis eléctricos. ¿Cuántos? 100 taxis recorriendo las calles. Exacto, y que van a tener imágenes de Costa Rica. El famoso perezoso, que es el que ha estado como ícono, como muestra allá en diferentes países. En este caso va a estar en Berlín, en Frankfurt, en Múnich, en Hamburgo, en Colonia, en Düsseldorf. También durante el mes de marzo va a estar promoviendo y promocionando a nuestro país. Eso es muy bueno. Ahí está ya la imagen para compartirla con nuestros televidentes también. El ministro de Turismo, don William Rodríguez, que llega precisamente a una feria, la feria ITV, que se va a estar haciendo en Berlín, Alemania. 41 empresas turísticas costarricenses participan esta semana ya. Ahí está el perezoso. Taxis blancos. Me parece que es como un blanco crema, no sé si es por la toma. Y el volcán Arenal. Ahí va, otro. Es un montón de carros. Son 100 taxis. Sí. Me gustó su alemán. ¿Las ciudades donde van a estar cuáles? A ver, repítalas. Berlín, Frankfurt, Múnich, Hamburgo, Colonia, y esta es la más complicada, Düsseldorf. Opa.
No creo que se diga así. No, muy bien, estuvo muy bien. Las 10 de la mañana, 46 minutos, ya tenemos invitado a esta hora de la mañana. Vamos a hablar de un tema que también, y queremos abordarlo desde el punto de vista muy deportivo, Lorena, por los resultados que entregó Naciones Unidas frente al tema de la violencia en las redes sociales. Deportivo que se relaciona mucho con la realidad nacional, al final. 1. Y 2, porque estamos en un año político y esto va a ser un reflejo total, casi calcado, de lo que nos va a pasar en el tema político en un año tan político como este. 10:46. Lo que sea que esté pasando. Extra Radio. Quedarnos en la superficie no basta. Ahora profundicemos el análisis y la discusión de lo importante para encontrar respuestas. Vamos a fondo. Las 10 de la mañana, 47 minutos, ya está don Danilo Mora con nosotros, Lorena. Él es vocero de la Organización de las Naciones Unidas, que fue precisamente desde donde se arrojó este estudio que se estuvo realizando, donde se dieron a conocer datos, cifras doloroso, importantes y a las que hay que ponerle atención, y de hecho titulan esto como Costa Rica debe tomar acción urgente para enfrentar la violencia, los discursos de odio y la discriminación en el fútbol. Titula el diario Extra hoy en su portada: Odio invade fútbol de primera división. Don Danilo, ¿cómo me le va? Buenos días. Un gusto saludarles y encantado de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, Danilo, principal dato que arroja este informe a lo que hay que ponerle atención en el país. Quizá lo principal es que Costa Rica ha venido durante los últimos años siendo invadida por discursos de odio, de violencia, mensajes de discriminación, y como país tenemos que tomar acción urgente para detenerlos. No es un tipo de discurso que podamos encontrar en un área específica, están prácticamente en todas las áreas de la vida, desde la política, medios de comunicación, están en las redes sociales, y si como país queremos seguir fortaleciendo nuestra democracia y teniendo la posibilidad de generar diálogos abiertos, oportunos, que nos permitan crecer como sociedad, tenemos que abordarlo. Costa Rica ha venido estudiando los discursos de odio desde el año 2020, ha sido un país pionero a nivel mundial en esto, y en los últimos 2 años hemos identificado que están surgiendo discursos de odio en el deporte, en el fútbol. El fútbol debería ser un espacio para unirnos, para convivir, para compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, para pasarla bien, pero el problema que hemos observado, y lo hemos hecho a través de este análisis de redes sociales, es que el mundo del fútbol se está convirtiendo en un entorno sumamente violento, polarizante, y necesitamos tomar acción urgente para poder detenerlo. Del total de mensajes que nosotros evaluamos y analizamos en redes sociales ligados al fútbol de la primera edición, desde septiembre del año 2023 hasta final del año 2024, encontramos que el 27%, más de 190,000 mensajes, eran mensajes de odio, de violencia contra las aficiones, contra jugadoras de fútbol, contra dirigencia, y no podemos permitir que esto siga sucediendo. Y en este caso, pues hablando solamente de redes sociales, y que tal vez puede ser, Danilo, un reflejo entonces de la sociedad, lo decíamos, porque uno va al estadio y prácticamente que es esto mismo, ofensas, ya se han amonestado, se han multado algunos equipos también por temas de racismo, y al final pues lo que se ve en redes sociales es el reflejo de la sociedad, pero ampliado también. Ustedes estudiaron sobre los principales equipos y principales jugadores que son los que tienen, y jugadoras que son los que tienen la mayor cantidad de odio en contra. Exacto. Cabe destacar acá que mucha gente plantea o piensa que lo que sucede en redes sociales no es parte de la realidad, sino que es parte como de ese mundo virtual. Pero ya para las nuevas generaciones que han aprendido luego de la pandemia a vivir, a estudiar, a trabajar y a socializar en las redes sociales, pues nos hemos dado cuenta que es un mundo integrado, o sea, no podemos separar al mundo real de las redes sociales, porque es parte integral
de los espacios donde expresamos nuestras opiniones, donde convivimos con las personas conocidas, donde nos informamos. Entonces hay que prestarle muchísima atención. Sí, claro, encontramos que son 2 los equipos de fútbol que tienen muchos más ataques. En primer lugar, el Deportivo Saprissa, más de 106.000 ataques en el lapso estudiado. Y en segundo lugar, la Liga Deportiva Alajuelense, con poco menos de 44.000. Y nótese la gran diferencia que hay, es menos de la mitad. Y si vemos también a los jugadores de fútbol que han sido más afectados, tenemos que de los 3 que están en primer lugar, de los que han recibido más odio y discriminación, 2 son extranjeros. En primer lugar, Mariano Torres, argentino del Deportivo Saprissa, y en segundo lugar, Javon East, exjugador de Saprissa, ya no está en el fútbol de Costa Rica, pero eso también lo que nos muestra y lo que nos dice es que la xenofobia... Danilo, ¿y sí tendrá que ver ese tema de que sean extranjeros? Por supuesto, porque nosotros hicimos un análisis de a dónde se ubicaban o cuál era el tipo de discursos que recibían. Okay. Y la mayoría o muchos de ellos están ligados, en el caso de Mariano Torres, a xenofobia, odio, agresión, insultos por haber nacido en otro país, y Javon East, en el caso de este jugador jamaiquino, eran comentarios y ofensas de tipo racista. Entonces lo mismo pasa, por ejemplo, con Natalia Mills en el ámbito femenino, que es una panameña y que además es afrodescendiente. Esto, y es en este caso la jugadora de fútbol que recibe más ofensas de la liga femenina en Costa Rica. Pero esto lo que nos dice es que el fútbol, este espacio, como lo decía ahora, para la convivencia, se nos está poniendo en riesgo. A ver, ¿y por qué se pone en riesgo? Un estudio de la Universidad Nacional del año pasado nos dijo que solo en el último año, en el gran área metropolitana, el apoyo al fútbol bajó en 3 puntos porcentuales. Nosotros antes decíamos que el fútbol lo seguía todo el mundo, que la gran mayoría de costarricenses. Bueno, hoy por hoy, según este estudio de la Universidad Nacional, solo el 39% de las personas, ojo, eso es mucho menos de la mitad, siguen el fútbol, y creemos que eso puede estar ligado a toda la violencia, todos los discursos de odio que podemos ver en el fútbol. Y quienes hemos sido, por ejemplo, papás de chicas o chicos que han participado de campeonatos de fútbol menores, que han participado en liga menor, nos topamos con una realidad fuerte y dura, y es que hasta nuestros propios hijos nos insultan por jugar en un equipo. Uy, y uno sí. se pregunta cómo un grupo de personas adultas insultan a un niño de 8, Eso pasa 9, mucho en 10 divisiones años. menores, claro. Con los pasa más pequeñillos. Son los papás los que se agarran y no los mismos chiquillos. Correcto. Entonces, es un problema que nosotros debemos abordar. Hay varias causas que nosotros identificamos. Y una de las más fuertes tiene que ver con las coberturas que hacen ciertos medios o los medios de comunicación en general sobre temas de fútbol, con las emisiones de creadores de contenido y con algunos espacios de opinión relacionados al fútbol que se han centrado o que centran todo su argumento en generar discordia, en hacerle creer a la gente que el fútbol es una guerra a muerte, que los equipos de fútbol le deben a las aficiones los campeonatos y que si no lo hacen están en una deuda permanente. Y el fútbol no se trata nada de eso. El fútbol no es un espacio de batalla. El fútbol no es tampoco un espacio para irme a pelear con mis amigos en los fines de semana. ¿Recuerdan ustedes lo que nos decían a nosotros nuestros papás? Que en una mesa no se debía hablar nunca ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Eso no está bien, porque nosotros debemos tener la suficiente capacidad para poder hablar de cualquier tema, aunque no estemos de acuerdo en él, sin llegar a pelearnos y sin llegar a insultarnos y sin llegar a violentarnos. Entonces, creo que este estudio nos deja grandes enseñanzas. Incluso con eso que está diciendo don Danilo, a veces tengo la impresión que, por ejemplo, esa guerra que se desata o hacernos creer que no nos quedemos con los mexicanos y que todo lo que suene a mexicano, hay una guerra en el fútbol terrible, y la relación es espectacular.
la relación mexicanos que vienen aquí, que la pasan muy bien, y ticos que van a México de turismo son bien tratados. Pero a uno le queda la sensación, escuchando programas de opinión de deportes, es que hay una guerra, que no nos queremos, que nos... Y eso incentiva mucho. En eso yo creo que don Danilo tiene absolutamente toda la razón, ¿no? Debería ser una disputa meramente futbolística en cuanto a talento, porque, a ver, de cierta manera sí hay, es que la palabra no es guerra, es una lucha por obtener un torneo, por obtener un título, pero debería quedarse en lo futbolístico, punto. Debería, ¿o no? En cómo se mueve el balón en la cancha, ¿verdad? Entonces, el problema es ese. La gente se pelea por equipos y el equipo ni siquiera sabe que uno existe. No, sí. Correcto. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Sí. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes hace unos meses un partido en donde la liga fue a jugar contra el Real Estelí y el técnico del Real llegó donde Guimaraes y los dos se fueron caminando juntos a enseñarle el estadio, las instalaciones? Bueno, esa fue una escena muy bonita. Técnicos de equipos rivales en una semifinal compartiendo, hablando, conviviendo de manera educada. Nosotros creemos que los equipos, que la prensa, que las aficiones, todos tenemos responsabilidades y todos podemos hacer algo para eso. Por ejemplo, en el caso de las finales de fútbol, que a veces hasta apedrean a los autobuses. Sí. Bueno, ¿por qué no logramos que los equipos de fútbol vayan juntos, que los dos autobuses vayan juntos, ¿verdad? O que los presidentes de los equipos vean los partidos juntos, o que los técnicos den una conferencia juntos? Tenemos que derribar esta idea de que el fútbol es antagonismo, de que es odio, de que es violencia. Sí, puede haber una sana rivalidad, una competencia, pero cuando terminó el partido, listo, se acabó, quedó allí, porque al final de cuentas el deporte debe ser un espacio para eso, para hacernos mejorar, para hacernos convivir bien y no para sacar lo peor de nosotros. Don Danilo, finalmente, tengo solo un minuto. Lo dijimos al comienzo y es el susto. Que ese va a ser, porque el fútbol y la política tienen talantes iguales, colores iguales, y el susto es que esto que estamos viendo a través de las redes sociales hoy en día con el fútbol, en un año político lo vamos a ver muy incentivado, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les queda como ese mismo sabor. Ok, Naciones Unidas ha venido investigando discursos de odio desde el 2020 y hemos observado que cada vez que tenemos año electoral y se acerca una campaña electoral, los discursos de odio suben, aumentan, las confrontaciones, la polarización. En el último año registramos una cifra récord de discursos de odio, más de 1.5 millones en redes sociales y un crecimiento de más del 260% desde que iniciamos las investigaciones. Estamos a tiempo y tenemos que empezar a generar todos y todas, desde los grupos políticos, desde los medios de comunicación, la academia, el sector privado, sociedad civil, todos tenemos que hacer frente común para detener y para denunciar los discursos de odio. Pues, don Danilo, muchas gracias. Ojalá que le llegue por allá a alguien de estos que se esconden detrás de un teclado y son tan agresivos, le llegue algo diciendo, ya bájele la temperatura. Finalmente es el jugador ni cuenta se da lo que usted escribe. Eso es así. Don Danilo, gracias. Con mucho gusto. Que le vaya muy bien. Danilo Mora, él es vocero de la Organización de las Naciones Unidas a propósito de la violencia, del discurso de odio, de la discriminación, todo lo que encierra la agresividad en el fútbol. 1 minuto para las 11, cumplimos compromisos y volvemos con nuestro balance de las 11 de la mañana. Estás escuchando En Contexto. Más adelante, Tiempo Extra Radio. 11:03, Diario Extra llega hasta su casa o negocio. Un periodismo objetivo, imparcial, con un manejo fuerte desde el punto de vista ético y una mayor confiabilidad. Consulte por las zonas de cobertura. Suscríbase al 7070-4205. Infórmese primero y mejor con Diario Extra. En Contexto por Extra Radio. Son las 11 de la mañana y 3 minutos. 11 y 3 minutos. Atención. Lorena, usted estaba pendiente de esta noticia. Aparentemente, y es una especulación que está haciendo CNN, Estados Unidos habría echado para atrás colocarle aranceles a todos los productos mexicanos. En la mañana les conté
que la presidenta de México, que todos los días tiene muy temprano una conferencia con los periodistas, en el mañanero que le llaman ellos, decidió aplazar la conferencia para... Es más, Ángelo, busquemos la señal desde la Casa Presidencial en México, porque deben estar en este momento empezando la conferencia. ¿Por qué razón aplazó la conferencia? Porque en la mañana ella tenía un diálogo con el presidente Trump. Después de ese discurso que escuchamos en la mañana, en un video en el que ella dice que es irresponsable de parte del gobierno de Estados Unidos calificar al gobierno de México como aliado de los narcos, y de todo lo que ha pasado hasta el momento, y cuestionando ella incluso el fentanilo lo producen y lo trafican allá. Las armas con las que se matan los traficantes las producen allá. Hábleme de un solo capo, dice la presidenta, capturado en Estados Unidos. Mucho carácter, muy tranquila, pero eso sí, carácter, Aarón, yo creo que usted que le gusta la política, uno no encuentra en la señora Sheinbaum confrontativa, sino más bien como, esperemos a ver qué pasa. Firme, vehemente. Pero muy firme. Porque fue muy decidida, categórica al decir, pero la soberanía no se negocia. Haga lo que quiera, pero la soberanía no la vamos a negociar. Pues bueno, el resumen es que la reunión se cumplió en horas de la mañana y está diciendo CNN que aparentemente, probablemente es la palabra que utiliza, se retrasan los aranceles a casi todos los productos de México y Canadá. Me llama la atención lo de Canadá, porque el diálogo fue en la mañana sobre México con la presidenta mexicana, pero aparece en la misma noticia Canadá. Esperemos, es especulación, no sabemos si ha pasado. Si Trump echó para atrás, esperemos a ver qué pasa. ¿Cómo estaron? Ahora sí los saludo oficialmente. Y yo les devuelvo el saludo oficialmente. Muy buenos días. Buenos días. Lorena, Henry, compañeros. Dos noticias de acontecer nacional muy cortas. La primera, se oficializa que las honras fúnebres del exdiputado Eduardo Cruikshank se realizarán el próximo lunes a la 1:00 p.m. en el antiguo plenario legislativo. Eso, tal como se dio a conocer ayer en horas de la noche, don Eduardo Cruikshank pues fallece a los 67 años y las honras fúnebres se realizarán en el antiguo plenario legislativo. Y una segunda noticia es que hoy la Comisión de Reforma del Estado está recomendando el cierre de RACSA, el cierre de Radiográfica Costarricense. Este texto había sido presentado en el año 2023 y lo que plantea es ponerle candado a esta institución, a Radiográfica, la cual ha estado en medio de la polémica por el tema del 5G con contratos con empresas norteamericanas, pero más allá de eso coyuntural, esta comisión, lo que se dice es que RACSA pues ha tenido pérdidas en materia económica. Se hablaba que para el 2021 las pérdidas de RACSA eran de 447 millones de colones por contratos no realizados y venía arrastrando pérdidas desde 2010. Entonces, hoy los diputados pues estarían recomendando, avalando el cierre de Radiográfica Costarricense, RACSA. ¿Qué noticia? Bueno, la otra información, lo de Cruikshank, usted confirma que es el lunes, ¿verdad? Sí. ¿Se ha anunciado algún acto especial cuando muere un diputado, quien fue presidente de la Asamblea Legislativa? ¿Hay alguna actividad especial? Sí, se hace lo que es una capilla ardiente, ese es el término oficial, se hace una capilla ardiente. Si hubiese sido diputado en este periodo 2022-2026, se hace en el plenario legislativo actual. No obstante, al ser expresidente del Congreso, pues se hace en el antiguo plenario. Y voy a leer textual lo que dice, lo que emitió la Asamblea Legislativa. Con profundo pesar, la Asamblea lamenta el fallecimiento de Eduardo Cruikshank, quien ocupó la presidencia del Congreso en el periodo 2020-2021. Su legado dejó una huella imborrable en la historia democrática del país. Expresamos nuestras sentidas condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Sus honras fúnebres se realizarán en la Asamblea Legislativa el próximo 10 de marzo a la 1:00 p.m. en el antiguo plenario legislativo Cecilio Umaña Fallas y en el Salón de Legisladores y Legisladoras, en el antiguo plenario. ¿Dónde queda el antiguo plenario? ¿Es en el edificio? En el Castillo Azul. Castillo Azul. El Castillo Azul. Exactamente. Muy bien, Aarón, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Última hora, el gobierno de Trump suspende los aranceles a México. Hay reacción ya en este momento. Vamos a esperar porque me dice Ángelo que todavía no tenemos señal de YouTube desde Casa de Gobierno allá en México.
pero está confirmando CNN que el gobierno de Trump toma la decisión de no cobrar aranceles, ese 25%, a los productos mexicanos. Las 11 de la mañana y 9 minutos. Julito, ¿cómo vamos? ¿Cómo ha estado? Don Henry, Lorena, compañeros, un gusto saludarlos a ustedes y por supuesto a los que están en sintonía de los 92.3 y los que nos siguen en las distintas plataformas. Contarles que, bueno, las dos noticias principales a nivel de fútbol nacional, la gran victoria del cuadro herediano, que tiene muy contento aquí a mi compañero a mi izquierda, a Aarón, ¿verdad? El gran triunfo del cuadro florense 1-0 con un Elías Aguilar en gran forma, demostrando un gran nivel. Y ayer mucha gente que fue al estadio, fue yo Mesa a ver el compromiso y que quería ver al volante alemán Marco Reus, se terminó llevando los aplausos, en este caso Elías Aguilar con ese gran gol y marcando diferencia para el cuadro florense, que saca una ventaja muy importante de 1-0 y con esta ventaja irá a enfrentar el juego de vuelta la próxima semana, el próximo miércoles en Los Ángeles, allá en Carson, para tratar de avanzar en esta ronda de los octavos de final de Copa de Campeones de CONCACAF, recordando también que el martes había jugado Alajuelense y cayó ante los Pumas de México 2-0, y entonces la otra semana los dos clubes nacionales que quedan con vida en este torneo estarán disputando esta fase o juegos de vuelta de los octavos de final, pero reiteramos la gran victoria del cuadro florense 1-0 con ese tanto de Elías Aguilar, que le da una gran esperanza y gran posibilidad al cuadro herediano, al team, de meterse en la ronda de cuartos de final. Y también contar a nivel de campeonato nacional la gran victoria de Punta Arenas sobre Cartaginés 1-0, y que hace que el cuadro chuchequero empate precisamente a Herediano en lo que es la cima del Clausura 2025. Ambos equipos tienen 25 puntos y están compartiendo lo que es el primer lugar. El fin de semana habrán duelos muy importantes para cada uno. Herediano va a estar recibiendo a Alajuelense en el Carlos Alvarado el sábado a las 8 y Punta Arenas recibirá a Guanacasteca el domingo a las 5 allá en la Olla Mágica en el Lito Pérez de Punta Arenas. Porque un oyente nos reclamó esta mañana, sí, ¿no? Sí. Y ustedes no hablan del Punta Arenas que ganó. No. Punta Arenas está viviendo un gran momento en este campeonato, está haciendo las cosas muy bien, ya el fantasma del descenso lo dejó atrás y ahora solo se enfoca en la clasificación y va a estar peleando tú a tú con Herediano ese primer lugar del campeonato. Muy bien, aplausos. Gran aplausos. Trabajo. ¿Cómo fue que dijo un oyente, la naranja mecánica? ¿Sí? ¿Así le dicen? ¿Así le dicen? No, bueno, equipo. La naranja mecánica se le conoce a la selección de Holanda, bueno, Países Bajos. Pero es la naranja Bajos. mecánica de Costa Rica. Podríamos decir así. Ok. Julito, gracias. Con mucho gusto. Bueno, hola Mario, ¿cómo vamos? Hola, don Henry y Lorena y todos los amigos que nos acompañan por Extra Radio. Si no sabe qué hacer este fin de semana, que ya quedan pocos días, no se preocupe, porque este sábado 8 de marzo el Parque Nacional será la sede del Festival Gastronómico Peruano, que tendrá una agenda de distintas actividades. El evento, organizado por la Municipalidad de San José y la Embajada de Perú, se realizará desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Habrá 11 restaurantes y catering presentes, así como ciertos artesanos coloquiales a este país. Además, desde las 12:30 habrá un programa cultural: pasacalles, danzas con Incari, vals, balicha, danza de la selva, además de danzas con la Asociación Cultural Folclórica Caballos de Paso, y a las 3:30 música en vivo con proyección andina. Esa es una de las agendas. ¿Desde qué horas? Desde las, ya le digo, desde las 9 de la mañana. Ahí vamos a llevar a Lorena que coma ceviche, ese sí. Qué bueno. Ceviche peruano. Chaufa. Es que no le gusta. ¿No le gusta el aguacate? ¿Cómo? ¿Por qué seres humanos que hay sobre esta tierra? Gracias. Que no le gusta el aguacate? Bien, somos tres, Ángelo. Somos dos. Ángelo también. Ángelo también. Yo creo que es porque pero que les también. Yo creo que es porque no le han echado un poquito de sal. Usted le echa un poquito de sal al aguacate. No. Directo. No, eso no. En la sopa azteca, en lo que sea, el aguacate solito. Con así, pan. Sí. Con pan. Pero ¿cómo hay seres humanos? Sí. ¿Cómo hay seres humanos así? Una discusión que se abre. Nada que hacer ahí. Totalmente. Bueno, un chaufa también. Bueno, pues vamos a llevar a Lorena. Mario, gracias. Buena invitación. Y tenemos que hablar ampliamente sobre Megacon 2025. Usted tiene que ayudarnos, por favor, claro que para sí, hacer un buen especial sobre eso, porque me parece que están haciendo un trabajo muy interesante, principalmente por la cantidad de estrellas que claro, vienen. ayer se anunció, don Henry, para los que no saben, que Kiko podría estar viniendo o va a estar viniendo confirmadamente al país. Ya estoy en negociaciones con la productora para ver si podemos tener al mismísimo Carlos Villagrán, que hace 35 años no pisa suelo costarricense. Lo tendremos aquí en Extra Radio.
y en todas nuestras plataformas digitales y todo se nos da bien. Bueno, ojalá que salga. Crucemos los dedos. Ojalá. Mario, gracias, muchachos. A trabajar. Gracias, chicos. 11 de la mañana, 13 minutos. El presidente Donald Trump aparentemente dijo, esto lo digo aparentemente porque es una información que está entregando también Infobae, que la decisión de quitar los aranceles es por respeto a la presidenta, que la respeta mucho por el trabajo que ha hecho por la migración ilegal. Lo hice por respeto a la presidenta, frase del presidente Trump. Esa señora... ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Qué poder! Así es como se celebra el Día Internacional de la Mujer. Se conmemora. Sí. Buena idea. Mañana deberíamos tener frases de ella. Son frases muy contundentes. Uy, Ángelo, pusieron duro. Trump suspende por un mes los aranceles a los productos mexicanos que están dentro del acuerdo de libre comercio entre esas dos naciones. Las 11 de la mañana, 14 minutos, tenemos invitado. La información no para. Nosotros tampoco. Extra Radio. La noticia del día en contexto. Ahora que Mario decía que si no tenía planes del fin de semana, hay otro plan que es muy interesante y es Expo Construcción, Lorena. Yo no sé usted, don Henry, pero a mí ya me han estado llegando mensajes de los bancos que hay planes de esto, que hay planes de lo otro, que la casa, que... Sí, y si hay opciones, hay mucha gente que va porque encuentra opciones, hay gente que tiene su casa hoy en día producto de estas ferias, y Expo Construcción puede ser ese buen escenario para que la gente tenga esa posibilidad. Ahora, ese es un sueño, Lorena, de muchos, que se puede hacer realidad, ahí hay otro camino. ¿Y cómo hacerlo? Para muchos es una utopía poder tener una casa, para otros ni pensarlo, pero hay gente que sí ha podido. Si hay gente que ha podido, ¿por qué no podemos otros ciudadanos hacerlo para adquirir una vivienda? Y si tal vez en este momento no puede, este puede ser el inicio. Empezar a acomodarse, a ordenarse económicamente, a ver si lo va sacando, empezar un ahorrito. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Don Randall Murillo es el director ejecutivo de la Cámara de la Construcción que nos acompaña hasta ahora. Bueno, para conversar precisamente sobre la Expo Construcción, pero lo vamos a ver junto con esos detalles. ¿Cómo hacer si yo tengo ganas de ir a la Expo Construcción y no solamente salir antojada? Si yo quiero ir ya pensando en planes, ¿por qué no? Para los próximos meses o por lo menos ya con una idea para el próximo año. Yo creo que Expo Construcción puede servir para esto, para tratar de poner sobre la mesa y para tratar de bajar esos sueños que no se queden solamente en ilusiones. Bienvenido y muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en el programa de ustedes. Efectivamente, el día de ayer ya inauguramos la Expo Construcción del año 2025, que está cargado de proyectos, de temas de financiamiento, de temas de materiales. Hay una diversidad de información y de muestras, digamos, de lo que la gente podría hacer si quiere comprar o remodelar su vivienda. Y es que son varias opciones las que hay, no es solamente, don Randall, y más bien usted me dirá qué es lo que se hace actualmente, qué es lo que más se busca y lo que más buscan las familias, ya sea pues remodelar tal vez alguna vivienda que les heredaron, ¿por qué no? Alguna vivienda que compraron a un costo pues bastante bueno pero que necesita sus reparaciones, o si bien la gente está buscando comprar lote y construir, o buscar ya una vivienda construida. ¿Qué es lo que más se tiene en la actualidad? Mire, hay de todo un poquito. No podríamos decir que hay una intencionalidad específica hacia alguna. Hay mercado para todo. Cosas. Sí, lo que sucede es que esta decisión depende mucho de las posibilidades de las familias. Vamos a explicarlo. Si yo soy una persona que no conozco nada de construcción, paso muy ocupado, no tengo tiempo, mi esposa también trabaja, o el esposo también trabaja, ambos trabajan, no tienen facilidad de estar ahí metidos en la obra, buscando materiales, buscando acabados. Lo mejor es que vayan a buscar algo que les agrade, que les guste y compren ya la casa hecha, ¿verdad? Porque no tienen ni conocimiento ni tiempo. De pronto hay alguien que ya tiene un lote, ¿verdad? Entonces quiere aprovechar ese lote, entonces tal vez construir si sea una buena opción. Hay otras personas que de pronto
el papá, el tío, ¿verdad? El abuelo es ingeniero, entonces ya tienen alguien que los asesore, tiene un poquito de tiempo para hacerse cargo de algunas cositas, llevar el presupuesto de la obra, etcétera, y entonces ya contratando a un ingeniero que diseñe los planos y un maestro de obras que ejecute la obra, pues podría ser una buena idea también. Entonces, depende mucho de las circunstancias de cada quien, ¿verdad? Y en Expo Construcción se ofrecen todas estas posibilidades. Entonces, don Randall, comentemos un poquito sobre eso. ¿Qué tipo de proyectos son los que se pueden encontrar? Claro. Y no sé si aquí está abierto pues a todas las posibilidades, personas que tal vez apenas se acomodan económicamente, o qué opciones también hay para ellos. Sí, efectivamente, mire, hay desde proyectos en condominio o urbanización de vivienda individual, o sea, las casas tradicionales, hay varios proyectos de esos para el que les gusta vivir en una casa independiente, en una urbanización, ¿verdad? También hay proyectos de lotes, o sea, que yo puedo ir a comprar el lotecito, no necesariamente tengo que comprar la casa, quiero comprarme un lote porque quiero comprarme algo para invertir y dejarlo ahí para que en un tiempo ya pensar en construir la casita. También hay proyectos en edificios y también hay empresas de oficinas de arquitectura e ingeniería, o sea, con ellos yo me puedo sentar y puedo planear un proyecto específico o a la medida para mí, ¿verdad? Ya no es en una urbanización donde las casas son todas en un formato, sino que ya hay algunos stands que ofrecen el servicio de ya el diseño específico para el proyecto, para la vivienda que yo ocupo. Algunas familias de pronto se preocupan porque no tienen el financiamiento. Bueno, ahí están las entidades financieras más importantes del país, los bancos privados, los bancos públicos, las mutuales e incluso cooperativas, ¿verdad? Y con esto lo que quiero decir es que es importantísimo que las personas vayan, se acerquen a las entidades financieras y que esas entidades le digan a ustedes cuál es la capacidad de financiamiento o de crédito que tienen, ¿verdad? Entonces, con ese dato yo ya sé qué puedo comprar y qué no puedo comprar. El otro tema importante es, a veces nos asusta mucho la prima, ¿verdad? Sí. La gente piensa que no tengo la prima todavía, normalmente es un 20%, bueno, entonces no puedo tener casa. Bueno, la buena noticia es que también hay proyectos en preventa, ¿verdad? Proyectos debidamente autorizados por el Ministerio de Economía. Son proyectos que todavía no se han empezado a construir, que se van a construir en un plazo definido. Usted los compra a través de maquetas, puede ir al terreno, puede ver la urbanización o donde se vaya a hacer. Y se otorgan beneficios para que usted en el plazo desde hoy hasta que inicia la construcción, que puede ser un año, entre en un plan de pago de la prima, de tal forma de que cuando le van a entregar su casa ya usted tiene la prima, digamos, ahorrada, y además es sujeto inmediatamente de crédito de parte de la entidad financiera. Entonces, sí hay opciones incluso para las personas que en este momento no necesariamente tienen la prima o tienen todos los recursos necesarios para comprar la casa. Sí, porque decíamos ahora eso, don Randall, que para muchos es utópico, ¿no? Se ve lejos la posibilidad de tener una casa, pero siempre habrá opciones, o sea, siempre habrá una posibilidad. Lo que sí es cierto, don Randall, y yo creo que eso lo tiene claro el oyente, y ustedes deben de tener ese mensaje permanente, es que hay que ser muy ordenado. O sea, ahorrar. Si usted va a comprar casa, si tiene eso en la mira, tiene que comenzar a pensar y decir, ya, listo, ya no más tanta comida en la calle, ya vamos a comenzar a hacer en la casa, ya el cine una vez por allá, quién sabe cuándo, etcétera. Pero es orden también, ¿no, don Randall? Sin duda, la compra de la vivienda se define como la inversión más importante que hace una familia en toda la vida de esa familia o en toda la historia de la familia, ¿verdad? De pronto nos compramos un carrito por ahí, como usted bien dice, vamos al hotel todo incluido, salimos del país, nos damos un gustito en un restaurante, pero cuando viene el tema de la decisión de compra de vivienda, ¿verdad? Que no solo es una casa, ¿verdad? Sí, sino que estamos, ahí es donde va a estar nuestro hogar, ¿verdad? Donde la experiencia de nuestros hijos, de la familia, donde se reúne la familia, etcétera. O sea, es más que solamente unas 4 paredes de concreto. Viene una serie de decisiones importantes, ¿verdad? Mucho de ello tiene que ver con ajustarse un poquito en la parte financiera, posponer algunas cosas y sacrificar otras, pero todo por el bien de la familia y sobre todo por proteger el patrimonio que se está adquiriendo como familia. Totalmente. Ya casi para ir terminando, don Randall, los jóvenes
compran casa todavía? Es decir, y lo pregunto por algo que incluso aquí en algún programa alguna vez estábamos conversando, que la juventud hoy, la generación mucho más joven, ya no piensa en enjaranarse en una casa, sino piensa más en viajar, alquila porque le resulta más fácil, casi que ni carro compra porque ya tiene Uber más fácil. No sé, la juventud hoy no piensa tanto en casa, ¿verdad? ¿O es una percepción equivocada? No, hay algo de eso. La buena noticia es que no es algo generalizado, o sea, los jóvenes están comprando casa con algún comportamiento diferente, ¿verdad? Y en este momento estamos conviviendo como con dos grandes generaciones, una que quiere comprar su casa, la casa grande, ¿verdad? El patio, el garaje para los vehículos, casa de 3 cuartos, todo lo más tradicional. Y los más jóvenes lo que andan buscando son cosas prácticas. Vivir cerca de la ciudad o donde trabajan, vivir cerca, ojalá que no requieran transporte, de tal forma de que incluso si me puedo ahorrar tener carro mejor porque me voy caminando a mi trabajo. Quieren, eso sí, quieren tener su gimnasio, sí quieren tener su piscina, ¿verdad? Entonces están anteponiendo algunos intereses o gustos y preferencias diferentes a lo que uno valoraba, digamos, me incluyo, valorábamos antes los de alguna edad, ¿verdad? Entonces, los proyectos más modernos, sobre todo en edificaciones, se están adaptando a esos gustos. El joven quiere cerrar su departamento, irse un mes de viaje, de mochilero o de viaje, lo que sea, y saber que no te va a tener ningún problema con su casa, que no se le van a meter los ladrones, que no tiene que ver quién le cuida la casa, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí hay un cambio en el formato. Ahora, ciertamente, contestándole a don Henry, ciertamente los jóvenes, antes para nosotros era casi que mandatorio comprar una casa en algún momento. En los jóvenes sí hay un porcentaje de jóvenes que prefiere, todavía en una edad temprana, no comprometerse con una hipoteca o con un proyecto específicamente en una zona, ¿verdad? Porque de pronto dicen, no, si después me cambio el trabajo a otro lugar, no, si de pronto quiero hacer una maestría en Estados Unidos o en Europa y si me voy, entonces posponen más esa decisión. Entonces sí, en este momento hay un mercado también interesante que se está, digamos, dinamizando un poco más que antes, de la generación de proyectos para alquilar, ¿verdad? Destinados con un énfasis para alquilar, porque estos jóvenes ya no compran la casa en su primer trabajito, ¿verdad? Y ahorran arduamente sino que empiezan alquilando, empiezan posponiendo, digamos, la decisión de inversión ya propia, y lo hacen en una edad más madura, ¿verdad? Ya posiblemente ya cuando se casan, en una edad más madura, ya vienen los hijos, entonces ya ahí empiezan a cambiar un poquito el formato. Como digo, es un poco diferente al comportamiento de las generaciones anteriores, donde incluso a veces los jóvenes de la época, aún sin casarse, ya empezaban a comprar su casa, ¿verdad? Y todo para estar como preparándose, ¿verdad? Para hacia el futuro. Pero bueno, son cosas que han cambiado, pero sí se sigue vendiendo vivienda para los jóvenes, claro. Don Randall, muy amable, feliz día y que le vaya muy bien ahí en Expo Construcción. Nada más, perdón, repasar, don Randall, las fechas, horarios de la Expo Construcción. Claro, la feria está abierta, bueno, desde ayer, hoy y mañana, jueves y viernes, a partir de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y el fin de semana abrimos a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Perfecto. Don Randall, de nuevo, que les vaya bien. Un gusto, los esperamos por allá. Claro que sí. Don Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara de la Construcción. Vamos a enlazarnos con la señal de México, Lorena, porque me dice Ángelo que ya está hablando a esta hora de la mañana la presidenta de ese país, la presidenta mexicana, en la conferencia con los periodistas, y sin duda alguna que el tema sea lo que ha decidido el gobierno de Estados Unidos de suspender los aranceles a buena parte, no la totalidad, obviamente que hay que saberlo bien, y el periodo además, aparentemente durante un mes no va a haber ese cobre. Escuchemos la señal, lo que ella está diciendo. Nosotros hablamos el 3 de febrero, si mal no me equivoco, ahí fue que decidimos enviar los 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera, que entre otras cosas pues están revisando vehículos para ver si tienen armas, drogas, etcétera.
Entonces, solamente en febrero, la reducción de las incautaciones de fentanilo del lado de Estados Unidos en la frontera con México se redujeron en 41.5%. Esta gráfica no la conocía él hasta que se la enviamos y además se le expliqué de que lo que habíamos decidido de los 10,000 guardias en la frontera, la revisión en aduanas, pues nos estaba dando resultados. También En Contexto por Extra Radio. Le comenté pues de la reunión que había habido en Washington con su equipo de seguridad, nuestro equipo de seguridad, el Procurador General de la República, el Fiscal, General de la República de México y su fiscal, esa reunión que hubo en Washington, donde se llegaron a una serie de acuerdos de cooperación y colaboración en el marco de nuestras soberanías. Entonces le dije, estamos teniendo resultados. 11 de la mañana, 29 minutos, el gobierno de Trump entonces le quita los aranceles a Estados Unidos que aplicó hace 2 días a México y esto tendrá un marco de un mes, según la información que están entregando las agencias internacionales y la presidenta que a esta hora está explicando por qué razón se tomó esa decisión. Vamos a las noticias. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. 11:30 de la mañana. Hoy en la tarde a la 1:30 inicia el debate contra los miembros de un grupo criminal conocido como los Getty. Estarían relacionados con temas de drogas y homicidios. Además, se cumplen 5 años del primer caso de COVID-19 en nuestro país. El lunes habrá una capilla ardiente en la Asamblea Legislativa en honor a Eduardo Cruikshank, exdiputado que falleció este miércoles por la tarde. 2 personas fueron detenidas en Nosara, Guanacaste, como sospechosas de asaltar a unas turistas francesas. Y en el ámbito internacional, el gobierno de Donald Trump suspendió, al menos hasta abril, la entrada en vigencia de aranceles a México. 11:31, informaciones destacadas a esta hora. En Contexto por Extra Radio. Las 10 de la mañana, 35 minutos, nos enlazamos ya con la sala de redacción. Así es, sala de redacción para saber en qué están trabajando nuestros compañeros de Extra TV en la edición para la edición de la 1:30 de la tarde. Han estado haciendo repaso de noticias destacadas y precisamente con algunas reacciones en este momento sobre el fallecimiento de don Eduardo Cruikshank, quien fuera diputado en su momento, además presidente del Congreso. Vamos a escuchar. A ese gran ser humano, a esa persona, la cual... 11:34 de la mañana, vamos a seguir con más informaciones porque a esta hora del día, y se acordarán ustedes que en su momento, hace ya 5 años, parecido a esta hora, ya teníamos la primera confirmación de del primer caso de COVID-19 en nuestro país. Fue el inicio de aquella pandemia que tanto afectó a muchas personas, razón por la cual estamos durante esta semana haciendo una serie de reportajes especiales y aquí está con nosotros Milagro Torres, que nos va a comentar, Milagro, de aquel día, aquel momento, aquel 6 de marzo, Milagro, cuando salía don Daniel Salas y nos confirmaba que ya teníamos el primer caso de COVID-19. Pasaron 5 años y ¿qué ha pasado, Milagro? Buenos días. Más bien yo te voy a responder con una pregunta. ¿Qué recuerdas vos de ese día? ¿Qué estabas haciendo? Estaba trabajando y ya me imaginaba por dónde podía venir todo lo que se nos venía después, porque ya teníamos antecedentes de otros países que estaban complicados. Exactamente. No se sabía y era incierto en ese momento todavía qué podía pasar. De hecho, salieron a confirmarnos ese caso y no sabíamos tampoco cuáles eran exactamente los síntomas y qué era la magnitud de lo que iba a pasar. Es por eso que durante esta semana hemos estado haciendo una serie de reportajes para recordarle a las personas todo lo que ha pasado. Por ejemplo, ¿seguís usando la mascarilla? No. Hace rato se fue, para mí, salvo que está enfermo.
muchas de las personas aún usan la mascarilla cuando se sienten enfermos, cuando tienen síntomas de gripe y demás, porque es un virus que todavía circula entre nosotros. Pero inclusive el uso de la mascarilla puede ser hasta una buena práctica que nos quedó. Yo lo veo así, es una buena práctica al final de cuentas, que quedó como el lavado de manos. El lavado de manos, el distanciamiento. El protocolo de estornudo también. Es correcto. Y eso nos siguen protegiendo ahora, aún 5 años después. A la 1:30 vamos a conocer la historia de María Paz León. Ella fue la paciente número 5, pero además estaba en la primera línea de atención. Ella era doctora o es doctora del Hospital México. Vamos a ver este adelanto. En Contexto, por Extra Radio. Yo fui el caso número 5 en el país, si mal no recuerdo. El paciente 0 lo atendí en mi consulta privada. Por suerte fue un fin de semana, entonces gracias a Dios no contagié a nadie, pero obviamente causó mucho revuelo porque hubo mucha preocupación aquí en el hospital. En ese momento las medidas todavía no estaban claras ni establecidas. Todos ya habíamos oído hablar, sabíamos desde diciembre del COVID, habían comenzado a haber muchas publicaciones, se sabía que había que tener protección, aislamiento, pero en realidad a nivel del país no se había implementado nada con certeza. Bueno, continuamos con más. Esto del COVID lo vamos a seguir ampliando, inclusive a la 1:30. Vamos ahí casi está que a la sala de redacción a esta hora. Qué bonita es esa sala de redacción. Sí. Qué bonito. 11 de la mañana, 38 minutos, está Leo en plena recorrido por toda la sala con los periodistas que se preparan ya para las notas especiales de la 1:30 de la tarde en la edición de la tarde de Extra TV, con la dirección de Pablo Ulloa. Ya estará incluso, ya estuvimos con los periodistas del diario Extra, también conociendo algunos detalles de lo que se está trabajando para la publicación, no solo a través del diario, sino a través de la señal digital. 11:39. Dígame. Don Henry, información destacada también de última hora, que todavía pues ya nuestros compañeros se están dirigiendo al lugar. Al parecer hay una quema de charral, es bastante extensa. Eso es en las cercanías del Colegio Castella, en la plena pista, en la General Cañas. Al parecer hay múltiples estudiantes con afectación respiratoria, así que estaremos pendientes también de la información que puedan brindar los cuerpos de socorro, que se pueda en primer lugar pues controlar esta quema de charral, que estamos en la época precisamente de incendios forestales, y pues esperar la atención que puedan recibir los mismos estudiantes. Esto lo vamos a tratar de ampliar inclusive pues antes de cerrar esta edición de En Contexto. Está Bomberos diciendo, a ver si yo tengo aquí un reporte, que están precisamente haciendo eso, Lorena, que es ubicando a los estudiantes en un centro comunal. Están en zona segura. Okay. Esto para Cruz Roja también está atendiendo. Exactamente, porque pues hay pánico. Esto puede generar pánico en los papás. No, los niños, los muchachos están bien. Pues obviamente están atendiendo el incendio a esta hora. Es una zona segura, digo, para concentrar a los muchachos mientras atienden el incendio en ese charral. La temperatura es altísima. Ajá. Y estaba viendo a ver qué tanto viento hay también, ¿verdad? Porque eso puede favorecer el movimiento de el humo que se genere, y por eso es que podría estar afectando a los estudiantes. Bueno, entonces tanto Cuerpo de Bomberos como la Cruz Roja están atendiendo a la población estudiantil. Ya incluso la Cruz Roja nos informa que con Ricardo Arias vamos a comunicarnos en cuestión de minutos, porque hay varias personas ya que puedan haber resultado con problemas respiratorios. Por el humo o por lo que sea. Pero lo importante es decir que ya Cuerpo de Bomberos está garantizando que están fuera de peligro los estudiantes, porque es en pleno campus, en donde está ubicado el colegio, allá a orillas. Sí, porque es que en los alrededores, de hecho, es donde están varios charrales. Bueno, al otro lado no hay un charral, hay un guindo. Sí, ¿verdad? Sí. Y recuerdan que estuvimos hablando alguna vez del famoso guindo ubicado ahí en el Castella. 11 de la mañana, 41 minutos. El equipo de Extra TV también está realizando, hoy es la última entrega de un especial sobre lo que está pasando en la Ruta 32, especialmente con las rotondas que han generado protesta por parte de los habitantes, comerciantes en la zona. ¿Por qué? La construcción de las rotondas y los temores que genere. La información y el trabajo especial lo hizo Gustavo Castro. Esta rotonda es de un carril, aquí 2 camiones no pasan bien.
Seguridad vial a dónde. Aquí no hay nada. En el ANAME plantean dudas sobre los estudios y diseños que justificaron las nuevas rotondas de Ruta 32, sobre todo en cuanto a sus dimensiones y dinámica. Se considera que existe un altísimo riesgo en materia de seguridad vial para todos. Esto es en la Herediana Siquirres. Vemos el sector entre la línea amarilla y la rotonda. Se llama zona de resguardo o montable. No es un carril, pero lo utilizan como si lo fuera. La ciudadanía ve como un elemento riesgoso que dentro de la estructura haya un muro de cemento que se utilizaría para el paso elevado que no existirá. También quedaron otros vestigios de proyectos anteriores, como esta flecha. Que hoy no va a tener ninguna función y que por la misma forma de la rotonda, los vehículos se ven alineados a chocar. Esto es un caos, es la verdad. Yo viajo 23 kilómetros de ida y vuelta, son 46 kilómetros lo que yo viajo a mi trabajo. Y la verdad esto, como ustedes lo ven aquí, este es un problema. Yo lo que veo es que, digamos, los trailers en vez de abren mucho aquí, a dar la vuelta aquí. Y aquellos que vienen allá se tiran y ahí quedan prensados. Lo mismo allá se baja el que baja aquí. Si no va para allá, da la vuelta. Y lo mismo, viene el otro y medio hace el alto y se va allá y se medio abre y quedan ahí, pero chispeándolas con la carrocería de los carros. Juan Picado conoce bien el punto, pues a diario se ubica a un costado de la carretera con la finalidad de vender frutas. Creo que es un poco pequeña, sí. Hubiera sido mejor si la hubieran hecho un poquito más amplia, más ancha. Otro comerciante, René Núñez, de la panadería La Rústica, considera que la rotonda es ingrata con los negocios. De hecho, al lado del suyo se observan locales vacíos, emprendedores que debieron retirarse. Nos afectó sumamente porque el ingreso al negocito lo que hizo fue que hicieron una cuneta, nos dejaron sin ingreso y los clientes aquí, en lugar de hacer una solución la rotonda, se convirtió en un problema. Avanzamos hasta Matina. Allí se construye una tercera rotonda que ya da problemas. Acá vemos cómo los carros que van por la rotonda y por ende con derecho de vía se detienen para evitar una colisión contra los que no hacen seda. Idéntica situación ocurre con este pick-up negro. Se detiene pese a llevar la vía. Acá se aprecia cómo los carros que se dirigen de San José a Limón pasan directo, ignoran la presencia de la rotonda. El conductor de este vehículo gris prefirió dar vuelta en U antes de usar la rotonda. Y el ciclista hace lo mismo. Poco después, estos dos vehículos repiten la ilegal maniobra. Similar situación con este pick-up blanco en contravía. Esto es un desastre, es la palabra que le cabe a estos cambios que hacen así de un pronto a otro la carretera. Se supone que aquí en la entrada de Matina iba un puente elevado y un pronto a otro empezaron a hacer esta construcción. Pusieron un SEA por allá adelante que eso en la noche ni se ve, los trailers vienen a alta velocidad. Que han habido muchos accidentes, una vez estaba uno volcado por ahí. Entonces yo pienso que hay problemitas ahí con eso. Nunca hubo acercamiento con la comunidad para socializar el proyecto, según dicen. De hecho, negativo, aquí hay poca información de las vías, de los cambios que se hacen. También encontramos una artesanal señal de alto tirada a la orilla de la carretera, sin ninguna función. Las complicaciones se acentúan durante las noches. Son las 11 de la mañana, 46 minutos. Temprano hicimos la reflexión y yo creo que vale la pena hacerla otra vez, con base en el trabajo de Gustavo. Que claro, obviamente hay muchas señales que la gente simple y llanamente no respeta. En uno de esos videos que vimos, que mostró la nota de Gustavo, se ve cómo hay un pare, un seda, en el ingreso a una de las rotondas. ¿Y sabe a qué velocidad pasa la gente al ingresar a ese sitio? A toda. A todo lo que se pueda. A toda. ¿Cómo se le dice? Darle, acelerar, gas. A toda velocidad. No puede ser, Lorena. No puede ser que la gente ingresando a una rotonda ingrese a esa velocidad. Va a pasar una tragedia. Y por esa razón, claro, la gente que ya sabe cómo es la cosa, entonces frena en la rotonda cuando tiene la vía. Tienen la vía y sin embargo frenan porque saben que de la ruta 32 puede venir cualquiera. Viene alguien a toda velocidad.
Eso no lo para ninguna señal, eso no sé, es que debe haber igual una campaña educativa. Dijo Gustavo que a la gente no le informaron mucho sobre cómo iba a quedar la rotonda, pero es la ANAME la que está lanzando todas las alertas. Hay señales en el suelo, hay señales en la vía que ya no funcionan. Es parte de ese trabajo que están realizando en ese sitio. 11 de la mañana, 47 minutos. ¿Algo nuevo el Castella, por favor, Lorena? Estamos pendientes de lo que pase ahí, además porque queremos comunicarnos con las autoridades para recibir algún informe oficial. Sí, lo que mencionan es que todavía se está en coordinaciones para la evacuación de los estudiantes, al parecer hacia un centro comunal, como mencionaba usted hace un rato. Unos 300 estudiantes aproximadamente serían los que estarían movilizándose. De momento están en un área segura, en una zona segura, área de concentración, para que, pues, como decía usted, don Henry, los papás tampoco se nos alarmen tanto. Sí, no, pues, ¿cómo? Claro que asusta. Sí, por eso, pero para que mantengan un poco de calma. Sí, es básicamente eso, que por lo menos Bomberos y Cruz Roja está informando que están atendiendo la situación y que los niños están en buen lugar. Sí. 300 es un número grande para movilizar, pero ellos ya saben cómo hacer, son protocolos que se cumplen en las escuelas. El Castella, que es esencialmente ese colegio donde nacen tantos artistas, y muchos artistas han salido de ahí. Es un incendio... Es que me preocupa que todos los papás se vayan para allá y que más bien vaya a complicarse la situación. Bueno. Bueno, sí. Eso por eso es que parece. Digo que no se alarmen tanto, ya se está controlando la situación. A propósito de Alberto Cuadra, también tenemos información sobre un incendio forestal que también ha afectado la zona de Bagaces en Guanacaste. Veamos. Personal de la Unidad Operativa Forestal de Bomberos de Costa Rica, en conjunto con bomberos de la estación de Liberia y colaboradores de la finca, controlaron un incendio que avanzó de forma rápida debido a la fuerza de los vientos y el material seco. El hecho se registró en Guanacaste, Bagaces. Atendemos un incidente, una quema de vegetación, propiamente en Guanacaste, Bagaces, en la hacienda Montenegro, con una afectación de 45 hectáreas, pero gracias al trabajo realizado por la Unidad Operativa Forestal de Bomberos de Costa Rica, Bomberos de Liberia, se logró proteger aproximadamente 100 hectáreas. Este año se han atendido más de 3.000 incendios en vegetación y ya se registran 10 incendios forestales. La activación de las alertas se da ante el inicio de la época seca, cuando incrementa el uso de fuego de diversas actividades que realiza la sociedad. Por ejemplo, se da un aumento en el número de quemas, mal uso de fuego o bien acciones premeditadas como venganzas, vandalismo, actividades de caza u otras, que en muchos casos se convierten en incendios forestales. Se registraron incendios en el Valle Central, uno en los alrededores de la Sabana y el otro en la zona de Los Guido. Las autoridades aconsejan evitar acciones sencillas como evitar realizar quemas ilegales, realizar rondas cortafuego, no tirar residuos peligrosos en carretera como vidrio, evitar tirar colillas de cigarro y no realizar fogatas. El MINAE recordó que cada año el país pierde biodiversidad a causa de este tipo de eventos, así como que genera un costo económico considerable y elevado. Extra Radio. Las 11 de la mañana, 50 minutos, 11 y 50 minutos. Está hablando todavía la presidenta mexicana. Me imagino. Y eso va para largo. Sí. Ángelo, tenemos la señal, a ver si la podemos enlazar un momentico otra vez. Sí, va para largo. Me imagino, usualmente estas conferencias pues son bastante largas, ¿verdad? Y me parece que al puro inicio, ya, bueno, estuvo presentando algunos gráficos también, datos. Yo creo que esta conversación fue bastante fuerte también, ¿verdad? Bastante decidida. De hecho, estaba proyectando ella un tweet con respecto a lo que decía Donald Trump en redes sociales. De hecho, el presidente, lo que puedo ver por ahí, fue con respecto al tema de los aranceles. Al parecer, entonces, estaría suspendido hasta el 2 de abril. Ahí está. Por nuestra soberanía y nuestra autosuficiencia y por el fortalecimiento de nuestra economía. Eso es algo importante que tenemos que revisar. Pero nosotros privilegiamos finalmente el comercio con los países con los que tenemos tratado. Nosotros, recuerden, con China no tenemos tratado comercial. Y estamos importando muchísimos productos de China.
Les pongo un ejemplo, lo he dicho aquí, la industria textil, la industria del zapato. Yo pienso que parte de la violencia en Guanajuato tiene que ver con que pues se vino abajo una parte de la industria que le daba mucha prosperidad a Guanajuato y en general a todo el Bajío. Pero particularmente a Guanajuato, porque Querétaro, por ejemplo, generó... Está especificando, Lorena y oyentes, sitios y estados y regiones que resultarían afectadas en caso de que se pongan aranceles. En principio, entonces, la situación es simple y llanamente que el presidente de Estados Unidos suspendió los aranceles a los productos mexicanos durante un mes. Sí, y de hecho, bueno, aquí ya tengo la imagen de la publicación del presidente Trump. Después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el acuerdo TEMEC. Este acuerdo es válido hasta el 2 de abril, lo hice como una forma de concesión y por respeto, como mencionaba usted ahora y lo leía, por respeto a la presidenta Sheinbaum. Nuestra relación ha sido muy buena, estamos trabajando duro juntos en la frontera, tanto en términos de impedir que los migrantes ilegales ingresen a los Estados Unidos, como asimismo de detener el fentanilo. Gracias, presidenta Sheinbaum, por su arduo trabajo y cooperación. ¿Qué señora? Me le quito el sombrero. Sí. Me le quito el sombrero. Las 11:53 minutos, vamos cerrando nuestra edición de hoy con una nota que entregó Cristian Fallas, con algo que es increíble, que los ladrones tengan la posibilidad o por lo menos la intención de robarse una moto de la policía o una patrulla de la policía. ¿Dónde fue eso y cómo fue? Cristian Fallas. Los daños en la cerca perimetral del plantel de la Policía de Tránsito en Santa Cruz de Guanacaste saltan a la vista. Los posibles responsables, estos dos sujetos, sorprendidos por la fuerza pública infragante, iban empujando una moto y no pudieron justificar ante la autoridad que era de su propiedad. Sí, el día 3 de marzo, en cuestiones de la madrugada, unos sujetos se metieron acá al plantel de la delegación para sustraer motocicletas que tenemos detenidas acá. Aparte de eso, nos dañaron una unidad móvil, que es la de transporte de detenidos, le quebraron vidrios, le rayaron todo su costado a las unidades, pero afortunadamente a una acción rápida de los compañeros de Fuerza Pública acá de Santa Cruz, se lograron detener a los sujetos y pasados a tribunales de justicia propiamente a la Fiscalía. Los detenidos infraganti también habrían dañado esta unidad de la Policía de Tránsito, por eso, a como avanza el caso, aumentan los posibles delitos cometidos y que deben ahora enfrentar. Estos sujetos dañaron la propiedad del COSEBI, las instalaciones propiamente porque cortaron la malla, pero además de eso dañaron otros vehículos que se encontraban en el lugar. Si esos vehículos pertenecen al COSEBI, pues el COSEBI puede accionar en contra de ellos por el delito de daños. Si pertenecen a terceras personas, igual las terceras personas podrían accionar contra el COSEBI y podrían accionar contra estas dos personas. Los arrestados se responden de acuerdo a las autoridades a los apellidos Azofeifa Gutiérrez y Gutiérrez Ortega. Las 11:55 minutos. Bueno, Lorena, vamos terminando. Hagamos el balance, por favor. Ya han suministrado las autoridades algunas imágenes del Castella, el incendio que está en la parte, a ver, ¿eso qué será? Hacia el norte del Colegio Castella, si logramos entender hacia el Guindo. Sí, me parece que sí. Y ya los padres están llegando al colegio en este momento de Castella. Que tengan mucho cuidado también por el tema del humo. Claro, es que es eso también. Que no vayan a resultar afectados. Bueno, esperaremos entonces información en los avances de noticias, tendremos detalles de cómo está la situación allí, qué es lo que va a pasar, por la atención principalmente a los niños que están ubicados en ese colegio, el Colegio Castella. 11:56 minutos, Lorena, terminamos. Nos vamos de esta forma, mañana a las 5 de la mañana vamos a estar aquí, a las 4 estaremos terminando de preparar todo para estar con ustedes ya conectados a las 5 en punto de la mañana. No, yo estaré a las 2 de la tarde hoy en Asiento Extra. Tenemos invitado al CIFAIS para hablar ampliamente y conocer ese proyecto tan espectacular y tan bello, con testimonios también que tendremos del CIFAIS. Hoy a las 2 de la tarde en Asiento Extra y después el noticiero político, obviamente como siempre todos los días. Gracias, Ángelo, por la colaboración, gracias, Lorenita, nos vamos, y gracias a Cris y a Rafa, que no lo veo. Nos vamos. Nos vamos.
En Contexto, la información que necesitas con el análisis que mereces. De lunes a viernes de 10:30 a 12 mediodía. Análisis profundo